Bienvenidos amigos a este nuevo video en el que vamos a iniciar a restaurar esta Honda CBR 250R del año 2016. Como ya lo mencioné en un video pasado de esta serie, esta motito la agarré de oportunidad, pero sinceramente tiene varios detalles estéticos. El motor está muy bien, la motocicleta solamente necesita su servicio, pero de lo demás se encuentra en perfecto estado. Entonces en este video lo que vamos a realizar es quitarle todas las calcomanías que tiene la motocicleta y restaurar los plásticos en donde venía cada una de las calcomanías. Ese va a ser el primer paso de restauración. El segundo paso sería darle un poco de vida a estas llantas que están todas desnutridas, así les llamo yo, y les vamos a poner un poquito de brillo para que se vea con más vida. Amigos, iniciamos. Pues amigos, lo primero que vamos a realizar, como ya les dije en el inicio del video, es quitarle todas estas calcomanías que tenemos aquí adelante. Tenemos bastantes en el parabrisas, tenemos en la parte de abajo en donde está nuestra barra de suspensión, también en nuestra salpicadera, tenemos a los costados en el tanque, en el tubo de escape, en el colín tenemos esta gran calcomanía. También tenemos en la salpicadera trasera. Del otro lado de la moto seguimos teniendo las mismas calcomanías. Tenemos aquí unas luces o barras LED que le pusieron que la verdad se ve horrible. Y vean, pues aquí el pegamento ya quedó adherido. Eso lo vamos a quitar para que quede el plástico totalmente limpio como original. Tenemos en la parte de abajo del motor también otra calcomanía acá. Y de este lado del encarenado tenemos bastantes calcomanías. Todo esto se lo vamos a quitar para que la moto se vea lo más original posible, que ese va a ser el reto de este proyecto. Vamos a iniciar pues amigos quitando todas estas calcomanías que tenemos acá. También este plástico del parabrisas también sale, entonces lo vamos a quitar esto para que salga todo esto. Ya no es necesario quitar uno de estos porque está encima del plástico. Pero antes, vean también esto. Feísimo, esto para mí está malísimo que le pongan esto a las motos. Entonces esto se lo vamos a quitar y van a ver que solamente quitando las calcomanías la moto va a dar un gran cambio. Y por supuesto, al momento que quitemos las calcomanías nos van a ir quedando señas del mismo pegamento, pero eso también lo vamos a retirar de cada uno de los plásticos, así que no hay ningún problema. Amigos, le voy a poner un poquito de jabón aquí donde quité esa barra de plástico que tenía, no sé qué cosa era, pero está muy pegajoso. Entonces le voy a poner un poco de jabón para que esa textura pegajosa ya no la tenga. Después de haberle puesto el jaboncito, pues hay que limpiarlo. Es nada más para quitarle un poco lo pegajoso, no para que ya quede lista, restaurada. Vemos acá unas señas de manchas, eso todavía se lo vamos a quitar. Amigos, el primer paso ya quedó, le quitamos lo que es el parabrisas, todo el pegamento, pero vean, todavía quedaron residuos del pegamento bastante bien adheridos. Esto lo vamos a quitar con un líquido especial. Con la lavada puede salir, pero nos va a costar un poco. Entonces, para que quede mejor, vamos a comprar un líquido especial que más adelante les voy a mostrar cuál es para que se lo limpiemos. Pero vean, la verdad la moto ya con solo eso cambió bastante, la verdad. Ahora vamos a irnos a la parte de abajo, acá donde están estas calcomanías, y se lo vamos a quitar también, igual otra vez con estos pedazos de tubo que tenemos por acá. Amigos, me voy a apoyar del scooter o el Exacto, no sé cómo lo llaman ustedes, scooter o Exacto, para poder levantar las puntitas y ya poderlo retirar, porque realmente no tengo uña, ya me las corté. Se las hacen ustedes así con mucho cuidado porque podemos rayar la pintura. Vean esto, la verdad qué lamentable que le pongan esto a las motos y pues desgraciadamente hasta perforaron el carenado, pero pues ni modos.
Así que ahora lo vamos a tratar de curar esta pobre moto. Pues bueno, este cable que tenemos aquí así va a tener que quedar por el momento, hasta que pueda yo desarmar el interior de la moto y pueda yo arrancarlo para que no se vea así. Vean, esto lo vamos a quitar con un líquido especial. Esperemos que salga porque sí se ve que está bastante bien adherido del plástico. Pero creo que sí. Ya aquí lo estoy despegándolo, vean. Entonces sí, va a salir bien. Ya nada más los restos de pegamento que queden, pues ya, eso sí, con el líquido que más adelante les voy a mostrar, lo vamos a quitar. Amigos, sinceramente, hay de calcomanías a calcomanías. Esta calcomanía que estoy quitando ahorita, la neta, lo más corriente que puede haber. ¿Por qué digo que lo más corriente? Porque una buena calcomanía no te deja residuos en ningún lado. Con un pedacito que le arranques, sale toda la calcomanía. Pero esta calcomanía que estoy arrancando ahorita, estoy tratando de arrancarle una cejita para de ahí jalarla toda, pero se quiebra. Levanto un pedacito y ¡rum! Se quiebra. Realmente es una calcomanía muy corriente que no tiene consistencia para arrancarlo. Pero bueno, seguimos aquí y aquí seguiremos hasta que terminemos. 5 minutos después. Amigos, pues logramos quitar ya esta mano que teníamos acá. Esto sí, la verdad no me gusta para nada que en el tubo de escape le hayan puesto algo así. Entonces vamos a quitarlo de una vez. Ahora sí, pasamos con estas letras de acá arriba. Listo amigos, ahora sí hemos quitado todas las calcomanías del lado derecho de la motocicleta. Obviamente conservé las calcomanías originales, que son estas que están acá, esta que tenemos en el tanque, igual esta de Honda que tenemos aquí. Creo que es original esta. Voy a investigar bien, si no la voy a quitar. Y pues obviamente la de abajo del encarenado también es original. Pero vean cómo se ve la motocicleta ahora sin calcomanías. Voy a mostrar una imagen ahí, vean cómo estaba antes y cómo se ve ahorita. Está todavía un poco sucio el parabrisas, pero todavía no hemos terminado. Y bueno, ven amigos, este lado de la moto tiene mucha más calcomanías. Tenemos aquí arriba, tenemos abajo donde está la cadena, otra vez en el tanque, tenemos en la tapa donde está la corona o el engranaje para la cadena. Tenemos también todo acá, vean todas estas calcomanías. Y pues otra vez en la llanta nos volvemos a encontrar con la M y la palabra de Honda. Todo eso lo vamos a quitar, nada más que eso ya no lo voy a grabar porque si no nos vamos a tardar bastante en el video. Entonces hacemos un corto y ahorita regresamos ya con toda esta parte limpia, todavía sin limpiar los residuos de plástico. Eso todavía les voy a mostrar cómo le vamos a hacer, así que ahorita nos vemos. Amigos, terminamos de quitarle las calcomanías de este lado de la motocicleta. Vean ustedes cómo quedó. Realmente quedó limpio en el sentido de que ya no tiene las calcomanías. Todavía le vamos a dar una limpieza para que se vea mejor la moto. Pero vean acá cómo estaba antes y cómo está ahora. La verdad cambia bastante la moto, quitándoles todas esas bolas de calcomanías para que se vea un poquito más original. El siguiente tratamiento va a ser quitar lo pegajoso que nos dejaron las calcomanías. Por ejemplo, aquí en la salpicadera delantera, donde quité la calcomanía de la M, está bastante percudido con el pegamento de las calcomanías. Para eso vamos a utilizar un líquido especial, ahorita se los voy a mostrar. Pero antes de poner el líquido vamos a darle ahora sí una limpiadita a esta salpicadera que quedó todo esto feo al momento que le quitamos esa barra que tenía de protección acá.
Ahora, el líquido que les voy a recomendar para quitar esto es este. Se llama removedor de adhesivos. Es de esta marca. Y pues bueno amigos, esto realmente cuesta algo caro. Vale 300 pesos. Lo pueden encontrar en la tienda de AutoZone. Y esto lo vamos a sumar en los gastos para la restauración de esta moto. Pues este líquido me costó 300 pesos. Supongamos que vamos a utilizar una cuarta parte del líquido. Por lo tanto se suma a la cuenta lo que son 75 pesos. Y lo ponemos a la cuenta que es la que vamos a llevar durante toda esta serie para la restauración de esta motocicleta. Y vamos a ver al final cuánto dinero nos lleva. Entonces este líquido vamos a suponer que vamos a utilizar una cuarta parte para la restauración. Ok, entonces este líquido ¿cómo se utiliza? Tenemos que moverlo antes de usarlo y hay que ponerlo en la parte donde queremos que salga el adhesivo que quedó de las calcomanías. Tenemos que dejar pasar unos cuantos segunditos y con papel higiénico o algún trapito que ya no le sirva, vamos a empezar a tallar varias veces. Una vez volvemos a poner el líquido y volvemos a tallar. Y vean amigos el cambio que nos da. Ya quedó totalmente limpio. Vean ustedes cómo está. Se limpió totalmente con este líquido. Es súper rápido. Esto es recomendado para usar en plásticos de color. No lo utilicen en plásticos transparentes porque ahí sí se los va a perjudicar. Ahí vamos a utilizar otra técnica. Estoy hablando para el caso de nuestro parabrisas. Ahí vamos a utilizar otra técnica. No vamos a utilizar este líquido para no perjudirlo. Entonces amigos, vamos a limpiar toda la salpicadera. Amigos, vean cómo nos quedó después de haber quitado todo el pegamento que tenía aquí en la orilla de la salpicadera. La verdad quedó bastante bien. Tenemos algunos detallitos como por ejemplo vemos aquí estos rayoncitos. Esto lo vamos a pulir y encerar en otro video. Todos los plásticos de la moto, no solo esto. Al igual aquí esta partecita de abajo, el pegamento no sé si le pusieron cola loca. Entonces este es un pegamento rígido. Esto también con una lijita lo vamos a desgastar para después pulirlo y encerarlo. Pero vean la verdad qué gran cambio a como estaba antes y vean cómo quedó ahorita. Solamente con ese líquido removedor de adhesivos pudimos darle otro cambio. Así pues amigos, le vamos a ir dando en todas nuestras partes donde teníamos calcomanías para ir borrando todas estas marcas que nos quedan por la calcomanía. Amigos, también vamos a retirar este protector de tanque que la verdad ya está bastante gastado. Simplemente vamos a ir jalando uno de estos con la uña. Amigos, vean, más me ayudaron mis dedos que la servilleta. Pues lo fui jalando con los dedos y la verdad estuvo más fácil, no me lastimé ni nada. Ahorita ya lo que resta es limpiarlo bien ahora sí con servilleta esta parte para que salga y quede limpio nuestro tanque. Ya quedó listo amigos nuestro tanque, ya nada más falta que lo pulamos un poquito y enceremos para que esto agarre mejor brillo, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Amigos, vean el parabrisas, yo ya le di un tratamiento especial. Aquí no les recomiendo que le pongan ese líquido removedor de adhesivos porque lo que va a hacer es empezar a derretir el plástico transparente. Vean cómo está ahorita de brillante. ¿Por qué? ¿Qué le hice? Primeramente todo lo que tenía de pegamento de las calcomanías lo quité con un líquido que se llama Prepson o desengrasante. Este líquido lo encuentran en cualquier tienda donde vendan pinturas. Entonces le di el primer pasón y después me fui al taller de un amigo que me hizo favor de lijarlo con una lija 2000 y lo pulió y vean cómo quedó. Realmente le dio bastante brillo. Incluso me paraba yo aquí al lado y no lograba ver las revoluciones. En cambio ahorita ya logro ver las revoluciones de nuestro tablero. Entonces vean, la verdad el parabrisas nos quedó muy bien. Entonces les recomiendo que hagan eso. En dado caso que tengan calcomanías en los parabrisas, limpiarlo primero con Prepson o desengrasante, con cualquiera de los dos nombres lo encuentran, y después darle una pulida para que quede así brillante.
Para el siguiente paso de la limpieza de nuestras llantas, pues les voy a recomendar este líquido. Es un abrillantador de llantas de la marca Pro Elite, lo cual sirve para darle un brillo extremo a nuestras llantas. Esto nos va a valer aproximadamente 150 pesos y pues para nuestras llantas, si mucho, vamos a utilizar muy poquito. Y vamos a poner en la cuenta unos 20 pesos de gasto en esta motocicleta. Para untarlo tenemos que utilizar un trapito viejo, ponerle un poquito de gel y empezar a untarlo por toda la parte lateral y la parte de enfrente de nuestra llanta. Listo amigos, vean cómo nos quedaron nuestras llantas. La verdad nos quedaron bastante bien bonitas, brillantes, lubricadas, con vida. De eso se trata, tener nuestra llanta bastante brillantes para que nuestra moto luzca mucho más. Amigos, en este video pues hicimos dos primeros pasos en la restauración de esta CBR 250. El primer paso fue quitarle todas las calcomanías, quitarle después el pegamento que quedaba de las calcomanías en los plásticos. Y el segundo paso de este video fue darle vida a nuestras llantas. En el transcurso del video pues ustedes pudieron observar partes de la motocicleta que estaban muy sucias, como la cadena estaba muy seca. Todo eso lo vamos a ir restaurando poco a poco en cada uno de nuestros videos. En el siguiente video lo que vamos a realizar va a ser darle vida a nuestros plásticos que ya están totalmente pálidos, como el que tenemos aquí atrás. Vean, este plástico realmente está súper pálido, está muy seco. En cambio este todavía tiene un poquito de brillo, le falta también. Entonces le vamos a aplicar una fórmula especial para que estos dos plásticos se vean brillantes en esta moto. Y pues también otros plásticos que tenemos en esta motito le vamos a dar vida en el próximo video. Y también darle un poco de más vida a los fierros que tenemos, como el tubo de escape, que ya vemos que aquí está el negro muy pálido. Entonces darle un poquito más de vida para que se vaya viendo mejor. Y vamos a iniciar también con la pulida de nuestros plásticos de la moto, y si nos da tiempo le damos su encerada. Pero pues todo eso va a ir dándole un mejor look a esta moto, que esperamos muy pronto le demos salida. Y claro amigos, después de todo lo que les acabo de mencionar, también nos vamos a meter en lo que respecta al motor, a la suspensión y a la transmisión, para que la moto vaya quedando aún más fina y para la persona que pruebe la motocicleta o la maneje pues se vaya totalmente contento. Así que amigos, continuamos con esta serie de la CBR 250 de la Honda. Nos estamos viendo en el próximo video, dejen sus comentarios y compartan. Hasta luego.